Muy buenos días desde Sunrise, Florida. Los saludamos. Hoy día, domingo 1 de noviembre. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? El martes son las elecciones, pero parece que ya la mayoría votó. Ya la mayoría decidió, ¿no? Y el martes en la tarde o en la noche supongo que anunciarán un nuevo presidente o el mismo presidente seguirá en su puesto. Bueno, Dios quiera que sea lo mejor para usted y lo mejor para Estados Unidos. Ese es mi mayor deseo. Y sobre todo lo mejor para mis nietos. Sí podría decir lo mejor para mis nietos. Y Dios sabe, estamos orando y cualquiera que salga presidente, señor presidente que salga, le quiero asegurar algo. Yo estaré orando por usted. Porque eso lo manda la palabra del Señor. Y estaré orando por usted. Le digo con toda honestidad, no creo en los políticos. Ellos manejan la mentira como su mejor herramienta. Prometen cosas que nunca pueden hacer. Por decir, educación gratis para todos sin que alguien lo pague. Es algo imposible, ¿no? Pedirte a ti que trabajes y pagues por el resto no es tan buena motivación. Pero enseñarles desde niños a unas personas que tienen la capacidad, porque Dios lo diseñó con esa capacidad, para lograr lo que deseen y hacer lo que deseen es un poco diferente. Es más, el Señor cuando nos diseñó, nos dio algo, conquistar la tierra. Imagínate, nadie hubiera conquistado si es que todo te lo hubieran dado. Pero ciertas adversidades, ciertos trabajos hacen que tu cerebro se desarrolle. Así como cuando pasas por pruebas, ¿no? Tú te desarrollas. No es que Dios manda las pruebas, sino cuando pasas por pruebas, tú te desarrollas. Tu Padre permite que te desarrolles y siempre está al lado suyo. Por eso, el martes sabremos quién es el presidente de Estados Unidos. En abril sabremos quién es el presidente del Perú. Sabemos los resultados de Chile, que fue por el rechazo. Sabemos que hay varias cosas que están pasando en Colombia y Venezuela. No pasa nada, ni siquiera pasa el lechero, ni siquiera pasa el panadero, no pasa nadie pasa porque no hay nada. Y es un problema Venezuela. Y Dios quiera que no se repita la historia de Venezuela en todas partes. Me preocupó que escuché un video de una líder política chilena que decía que querían imitar a Venezuela y a Cuba. Y les recomiendo que no, porque las personas que están en Cuba se quieren venir a Estados Unidos y las que están en Venezuela se quieren venir a Estados Unidos o ir a Europa o ir a otras partes, pero nadie se quiere quedar en su país. Y no hay cosa, una de las cosas más tristes que hay es salir de su país, ¿no? Y en el país está la familia, en el país. Yo estoy fuera de mi país donde nací, pero toda mi familia está en Estados Unidos. Dice que Chile fue el apruebo, no el rechazo. El apruebo, ¿no? No, sí, el apruebo, no el rechazo. ¿Yo me he equivocado? Disculpen si me he equivocado, pero no entendía muy bien lo del rechazo, lo del apruebo. O sea, el apruebo es que 75% es cambiar la Constitución, ¿no? Y en Chile, o sea, todas las cosas están cambiando conforme vamos hablando. Hoy día, el título de la enseñanza que les quiero dar, y quiero decirle, ¿no? Pienso extenderla más, o sea, si usted está deseoso como profesional, como consejero profesional o como profesional de la salud mental o algo así, sobre este tema, pienso dar una clase, pienso dar un seminario sobre esto, donde usted puede recibir tal vez una diploma, tal vez algo que acredite que usted ha recibido, y se trata sobre este tema, y porque para mí es un tema importante. El tema de hoy día se llama la lengua, el timón de tu vida. Y es bien importante, pues, la lengua, el timón de tu vida. O sea, en pocas palabras,
La lengua tiene una importancia, o lo que hablamos, o lo que escribimos, o lo que testeamos, tiene una importancia bien grande, no solamente en ti, sino en la vida de los demás. Es más, miren, es más. Si yo pudiera resumir en 20 años de pacientes, 20 años de pacientes de estudio, porque lo he estudiado en estos 20 años, hace 20 años lo vengo estudiando, o 22 años, perdón, lo vengo estudiando. ¿Ok? Si yo pudiera decir todos los major depressive disorder, todos los personas con depresión, ¿no? Trastorno de depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno digamos a veces bipolar, a veces esquizofrenia, a veces sobre todo el axis 2 o el eje 2 en diagnóstico, que son trastornos de la personalidad. Si pudiera tratar de simplificar, si me dijera, simplifique usted a qué se debe esto, y yo le podría decir a la lengua. A la lengua. Y por eso es tan importante entender eso, de lo que usted habla, de lo que usted se refiere. Porque no solamente hace daño al que escucha, sino se hace daño a sí mismo. Porque a veces uno crea una mentira. No sé si ha escuchado usted eso, ni él mismo se cree su mentira, ¿no? O sea, muchas veces nosotros hablamos con la lengua y creemos que no ha pasado nada. Pero la Biblia nos dice que la palabra hablada nos puede ser regresada. Y por eso hay que tener control de la lengua. En la Biblia se le llama a veces refrenar, control, diferentes maneras. Pero hoy día quisiera que usted aprenda esto. Porque es importante para sus hijos, para su esposa, para su familia, para todo. Yo pienso, otra vez le digo, que la mayoría de trastornos que yo he visto como doctor durante todo este tiempo y los he estudiado, porque mi labor es estudiar, más que ver paciente estudio, la verdad, estudio lo que pasa en el cerebro y todo. Y he visto que la mayoría de trastornos que hace empieza porque alguien le ha dicho algo a alguien, o la interacción o cómo se comunica uno con el otro. Y por eso todo eso viene de la lengua. Ahora, cuando digo de la lengua, puede ser el lenguaje corporal, puede ser el escrito, puede ser el lenguaje de señas, puede ser cualquier lenguaje que usted utilice para expresarse con otra persona, comunicarse con otra persona. Sabemos por neurociencia que no somos seres racionales, sino somos seres sociales. El que mi padre esté conmigo es importante, el que mi madre me hable a mí es importante, el que me deje hablar es terrible. Por eso hay unas personas que tratan, no sé dónde aprendieron eso, pero tiene años de años, hacen el juego del silencio, el trato del silencio, no le hablan a la otra persona. No saben que no solamente no hablar o hablar influye en los niños viven de su palabra. El Señor dijo bien claro de la importancia de la palabra en Juan capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era el verbo, palabra, hablar. Verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y bien claro, habla de la palabra que es más cortante que una espada de doble filo. O sea, el hablar es muy importante. Pedro, el apóstol Pedro, muy inteligentemente dijo lo siguiente, ¿ya? Porque el que quiere amar la vida, el que considera y ama la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Parece que ningún político ama la vida ni quiere ver días buenos, porque si usted escucha todas las propagandas políticas, hoy están cargadas de mentiras. Es mentiras, es demostrado que uno hizo eso, el otro, y lo niega, no, yo no lo hice. Es demostrado que el otro hizo eso, no, y lo niegan y lo hizo esto. Y la Biblia dice, el que quiere amar la vida, si usted, es la pregunta, ¿ya? Si usted quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Escuche, refrene su lengua. Hay personas que no pueden refrenar su lengua. Tienen que decir cada barbaridad que es terrible. Es más, disoluciones en el matrimonio, lengua. Niños con baja autoestima, lengua. Todo lo que nosotros hablamos, niños bulliados, niños con bully, es lengua. Niños que a veces no quieren ni estudiar, lengua. La humillación que han sufrido y todo es a través de palabras. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño.
¿Por qué no hablen engaño? Porque toda mentira viene de Satanás. Y por eso es tan importante. Y otra cosa es, la verdad os hará libre. Refrene su lengua de mal y sus labios. Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es hijo de la Virgen María. Entonces, era hermano por parte madre del Señor Jesucristo. Y él tenía una sabiduría increíble. Él es una de las personas más apegadas al Antiguo Testamento y trae una liazón, algo que junta y puede juntar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es una de las cosas más claras que podemos leer. Es uno de los libros que me impresionó. Ustedes saben que cuando yo estaba buscando de Dios, yo no conocía nada de Dios. Fui a la biblioteca de mi papá, encontré una Biblia y abrí en Santiago 5. Y por eso Santiago se convirtió en mi libro favorito. Santiago es James, que es Jimmy, y era el nombre de mi hermano. Y por eso a mí me impresionó tanto que hay un Santiago en la Biblia y lo comencé a leer. Santiago decía, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, escuche esto, este es varón perfecto. Otra vez la palabra perfecto que tantas personas no quieren que las mencione. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo a través de Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7, dice, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio? Cuando es dominio propio, ¿sabes qué? Nosotros pensamos en que la dieta, en que voy a hacer ejercicios, en que voy a estudiar, que voy a leer, que ese es dominio propio. Dominio propio es controlar tu lengua. Y es más, si tú aprendes a controlar tu lengua, vas a controlar tu dieta, vas a controlar tu peso, vas a controlar tu diabetes, vas a controlar todo, pero es la lengua la que tienes que controlar. Cuando tú puedes controlar la lengua, cuando tú sabes decir qué palabras para bendecir y sabes qué palabras para corregir o qué palabras para exhortar, y puedes controlar tu lengua y no es algo emocional. No simplemente algo emocional, tú puedes refrenar todo tu cuerpo. Por eso la clase que les dije que iba a dar era cómo controlar la lengua, porque de ahí provienen los estudios que he hecho de poder controlar todo tu cuerpo, controlar toda tu vida, hacer de tu vida una disciplina, y simplemente es controlando la lengua. Por eso es importante entender esto, porque va a ser bendición para tu familia, bendición para tu esposa. La mayoría de matrimonios que se separan en el primer año de casados es por lengua. Es porque el esposo no sabe controlar la lengua, tal vez no tiene cultura, tal vez no tiene sabiduría e insulta a la esposa por todo, o le hace saber lo mal que está la esposa o la tira al suelo a la esposa. Y de igual manera la esposa responde de maneras que ni se imaginaba el esposo que iba a responder, pero todo es lengua. Y uno puede decir que es golpe y eso, no, nada de golpe. Solamente insultos tras insultos, respuestas tras respuestas, indiferencia tras indiferencia, indirectas tras indirectas, o como diría un amigo cubano, pullita tras pullita. Por eso es tan importante entender, porque esas cosas son las que destrozan tu matrimonio. Cómo te levantas en la mañana, si saludas buenos días o simplemente es una indiferencia total. Cómo es que haces la primera palabra, el primer acercamiento con tu esposo, corrigiéndolo o corrigiéndola. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te quejas? ¿Que estás deformada? ¿Que ya estás gorda? ¿Que ya estás al otro? ¿O simplemente la admiras por la persona que es? La lengua, ¿sabes qué? Destroza cualquier cosa. Y lo dice bien claro. Santiago trataba de que nosotros entendiéramos la importancia. A veces no lo entendemos espiritualmente, no entendemos, porque ¿sabes qué? Tenemos algo poderoso que es el chisme. Y el chisme le encanta, entra adentro y le gusta a la persona. Mira y te cuento esto, mira y te cuento esto, y mira y te digo esto, y respaldamos a todo. ¿No tienes idea? Cuando yo vine a trabajar a Hialeah, ¿cuántos chismes inventaron de mí? No tienes idea, es algo increíble. Yo nunca me imaginaría que dentro del pueblo cristiano hubiera personas
que inventaran cosas de otra persona simplemente o porque es diferente, o porque es de otra nacionalidad, o porque es simplemente tiene otra instrucción. No tienes idea la cantidad de chismes. No solamente me ofendieron a mí, ofendieron a mi familia y lo siguen haciendo, Es la lengua. Parece que Satanás usa la lengua de los llamados cristianos para destruir al pueblo de Dios, destruir su iglesia, destruir a todo. Porque sabe Satanás que esta lengua es poderosísima, es chiquitísima, pero poderosísima. Y dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Me hubiera gustado ponerle freno a esa persona, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínate lo que habla en la lengua y lo importante de dominar la lengua. Mire, y enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y lo peor de esto es ya, la creación Dios la creó para que sea perfecta y anduviera en perfección. Lo que vendió a Eva y lo que vendió a Adán fue la lengua. Preguntas que Satanás supo cómo responderlas para desviarlos del camino. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, escúchame, inflama esta perfección, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por quién adivina? Por el infierno. Dime si un cristiano no debe preocuparse en controlar su lengua, en dominar y aprender a manejar este pequeño timón. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La suya debe ser una fuente de bendición, de amor para los demás. Escúcheme bien, hemos empezado con algo increíble. Si usted domina su lengua, domina todo su cuerpo. Si usted domina realmente su lengua, va a hacer bendición en su hogar. Va a haber largos días de matrimonio feliz, porque dice bien claro Pedro, el que ama la vida y quiere ver días buenos. Refrene su lengua de mal y sus labios de hablar. Hay que tener en cuenta, hermanos, esto, porque el daño que puede hacer la lengua es terrible. Como les dije, todos los trastornos que yo veo son producidos por la lengua. Son producidos por palabras. Es cierto que hay trastornos fisiológicos, pero trastornos fisiológicos originados por un trauma que es producido por las palabras de alguien. Por eso, si uno puede parar en un matrimonio, ¿sabes lo que haría yo? A controlar la lengua, a escribir antes de lo que usted va a hablar. Y por eso es tan importante, porque las palabras del necio son terribles. La palabra del necio es palabras del ignorante. Las palabras de la persona que no entiende. Dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Al final terminan solos, terminan destrozados, terminan deprimidos porque nadie le cree ni lo que habla. Y nadie quiere escuchar los insultos,
que produce. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las extrañas. ¿Sabes? ¿Quieres destruir a alguien? ¿Quieres destruir a un pastor? Mete un chisme. Mete un chisme. Y comienza a repetirlo. Pero solamente verás tú que Dios libra al siervo de Dios. Tal vez Dios lo que más defiende a nosotros creemos que es de enfermedades, creemos que es de pandemias, creemos que es del cáncer, creemos que es de miles de cosas. No, lo que más Dios te defiende todos los días es de las palabras que hablan de ti, de los chismes que producen de ti. Y eso, si llega a tus oídos, te tira abajo. No hay cosa más fea de llamar a una persona o por su raza, despreciándola, o por su contextura, despreciándola. Esas palabras hieren, hermanos. A tu hijo no hay cosa más horrible que le digas que no sirve para nada. No hay cosa más horrible que le diga que ha fracasado en algún deporte. No hay cosa más horrible que no le digas a tu esposa que tienes contentamiento con ella, sino al contrario, tú eres cristianazo y le pides a tu esposa que cambie, que se ponga más linda. Porque ¿qué es eso de amor? El amor físico es importante. Pero tú sabes por qué de repente tu esposa se descuida. Porque tiene al lado a una persona que nunca ha sabido alabarla. Si ustedes van a Proverbios 31, van a encontrar que habla mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Y cuál es el secreto de esta mujer virtuosa? Al final lo dice, los hijos y el esposo la alaban. En pocas palabras, las palabras te pueden convertir en una persona virtuosa. Tú puedes convertir a tus hijos en una persona virtuosa. Tú puedes convertir a tu esposa en una persona virtuosa. Tú puedes convertir a tus hijas en mujeres virtuosas. Todo depende de tus palabras. Todo depende de la sabiduría que puedes adquirir de tu palabra. Y esto es para definir a todos los religiosos que después van a comenzar a parar o tratar de parar o distorsionar mis palabras. ¿Ok? A todos los religiosos les quiero decir, la única, sea, y bien importante ya, la única cosa que me dice que tu religión es verdadera es tu lengua. La única cosa. Y lo puedo escuchar, lo puedo decir, lo puedo ver en sermones, lo puedo ver en sermones fantasiosos, lo puedo ver en sermones manipuladores, lo puedo ver en diferentes cosas. Pero también estoy hablando de los hermanos en la iglesia. Lo puedes ver cómo hacen grupos, cómo hablan de uno y uno, cómo cuando tú te acercas todos se callan y se disipan. Es tan terrible porque todo es la lengua, el instrumento más profundo y dañino para crear un incendio de Satanás. Y lo utilicen todos porque a veces se viste de ángel de luz. Y por eso la Biblia nos dice así, si alguno, Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree lo máximo, ungido, que el Señor lo ha llamado por un avivamiento, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, escúchame esto, tu religión es vana. No sirve para nada. La religión de tal es vana. Si esto es así, hermanos, si realmente esto es así, bueno, es importante. Si de la lengua depende la felicidad de mi esposa y depende cuántos años voy a estar casado con ella y depende de cuán feliz voy a ser yo y depende realmente que ame la vida y depende que vea vida, o sea, años nuevos, ver días buenos, que pueda haber vidas nuevas. Si depende eso de mi lengua, entonces tengo que hacerme una pregunta. Dime si no es importante esta pregunta. ¿Cómo aprender a controlar el timón de tu vida? Bueno, voy a tratar de resumir una conferencia de 2 horas. La voy a tratar de resumir en el poco tiempo que me queda. Pero si usted está interesado en aprender más para poder enseñarles a otro sobre este tema, entonces puede inscribirse o mandarle a mi esposa un email o mandarme un email que le gustaría inscribirse. Porque una vez que llegamos a un número, salimos en Zoom y damos esta clase. Y por eso para mí es importante cómo aprender a controlar el timón de tu vida. Si tú no estás interesado en una clase, entonces toma estos 4 puntos. Son 4 puntos, ¿ok? Apúntalos, guárdalos en tu corazón, ¿ok?
La mejor manera que he descubierto en 20 años de estudios, y lo dice la Biblia, porque yo lo he observado en las personas, que es parte de la ciencia, que la observación, lo he estudiado en diferentes journals, que es parte de mi trabajo, que se llama metaanálisis, o sea, he hecho análisis, y la primera cosa que me he dado cuenta que necesito para controlar mi lengua es darme cuenta que tengo 2 oídos y una boca. Quiere decir oír. La Biblia dice así, ¿eh? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, le es tontería y es oprobio. Y muchas veces nosotros, antes de escuchar a tu hijo hablar, lo comienzas a gritar. Antes de escuchar a tu esposa expresar el problema, le comienzas a llamar nombres. Antes de que tu esposo te explique, comienzas a dudar de él. Por eso es tan importante el escuchar. Por eso este consejo fue el que me llamó la atención en mis estudios del cerebro. Al que responde palabras antes de oír, le fatuidad y oprobio. Es lógico que Dios te ha dado 2 orejas y una boca. Creo que en esa parte te dice la importancia. La importancia es primero escuchar. Escucha a tu esposa. Escucha lo más íntimo deseo de tu esposa, lo más íntimo deseo de tus hijos. Escucha lo más íntimo deseo de tu esposa. Y verás que al escuchar, tus palabras cambiarán. Entenderás el proceso por el cual están pasando. Entenderás el daño que le están haciendo tus palabras a su autoestima, a su corazón, a su mente. ¿Cómo alteras esa paz se convierte en estrés se convierte en ansiedad y al final termina en un trastorno mental. Es importante escuchar. Escucha por qué hace esa conducta. Escucha por qué es que tiene malos grados en el colegio. Escucha por qué es que se le quemó hoy día la cocina, la comida. Escucha porque hoy día se levantó tarde. Escucha porque no puede conseguir trabajo. Escucha dónde está la ansiedad y tus palabras serán diferentes. Por eso dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 2 oídos, pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, cuando tú comienzas a reaccionar sin entender lo que está pasando, sin entender cuál es el proceso por que una persona está pasando, comienzas a irarte, comienzas a reaccionar tal vez por la conducta. No hiciste tu cama, no hiciste el otro, la comida no estaba lista, todo, y nunca escuchaste cuál es el problema. Y reaccionas. ¿Por qué? Porque tú no eres pronto para oír, tú eres realmente pronto para hablar y pronto para gritar y pronto para irarte. Pero la Biblia nos dice que el secreto es oír. Si ves que algo de tu punto de vista no está mal, pregunta, mamita, ¿estás bien? Mi hijo lindo, ¿estás bien? Pregunta en lugar de gritar y verás el cambio que hay. Crearás una paz en tu casa, esa paz que solamente puede dar Dios, que guarda realmente el corazón y nuestra mente. Así guardarás el corazón y la mente de tus hijos. La primera, ¿cuál es? Oír. Aprende a oír. Antes de gritar, escucha. Hijo, quisiera escuchar por qué pasó esto. ¿Es bueno o es malo? Quiero escuchar, mi hijo. Quiero escuchar, mi esposa. ¿Está pasando algo? Porque te noto últimamente un poco distraída, que estás yendo para allá. No estoy distraída, no estoy... Perdón, amor. Quería saber si estás bien, nada más. Comienza a preguntar, a escuchar qué es lo que está pasando. Escucha lo más profundo del corazón de tu esposa, de tus hijos. Lo más profundo de esos deseos que a veces están guardados, están reprimidos, porque simplemente hay una voz que grita cada vez que tratan de expresar lo que sienten, lo que quieren, lo hermoso que es para ellos. No, yo voy a gritar. Escucha primero. La primera arma para poder controlar este pequeño timón, para saberlo conducir, ¿cuál es?
escuchar. La segunda arma en la Biblia se le llama la abundancia del corazón. ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De qué alimentas? ¿De fantasías? ¿De doctrinas fantasiosas? ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De lo que has pasado en el mundo, lo que va a ser en el mundo, que el chip, que todo? ¿O alimentas de lo que Dios hace y lo que es capaz tu Dios de hacer? Dios quiera que me puedas entender esto porque es importante. El Señor Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué lees? ¿Qué estudias? ¿Qué escuchas? ¿Qué alimentas en tu corazón? ¿De qué te gusta hablar? ¿Del vecino? ¿De la amiga? ¿De la hermana? ¿De los defectos? ¿De qué te gusta hablar? ¿De qué está lleno tu corazón? Yo siempre he dicho, el que no habla mucho de su esposa es porque realmente su esposa no está en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que habla constantemente, y este negocio, y esto es lo que voy a hacer, de la abundancia del corazón habla la boca. Su corazón está lleno de dinero. El que habla de proyectos con beneficios está bien. El dar la benignidad para los demás está en su corazón. Y por eso, ¿de qué habla? ¿De ejercicios? ¿De dieta? ¿De cuerpo? ¿De six packs? ¿De qué habla tu boca? De eso has llenado. Yo te aconsejo que llenes tu corazón con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la manera que controlas tu lengua. ¿Por qué controlas tu lengua de esa manera? Porque dice la Biblia, cuando tú llenas tu corazón de cosas lindas, de cosas que tú atesoras, bellas, hermosas, lo dice así bien claro, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Todo lo que le vas a hablar a tus hijos van a ser buenas cosas. Cuando te vas a dirigir, después de leer de cantar y los cantares, le vas a decir a tu esposa, tú eres mi amada y yo soy tuyo. Y la bandera en nosotros es amor. Cada vez que lees la palabra de Dios, cada vez que lees Proverbios, le vas a dar sabiduría a tus hijos. Cada vez que lees del Señor Jesús, vas a hablar del amor de Dios. Del buen, así, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. La mujer buena, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Dios mío, no tienes idea. Si yo pudiera dar la clase esta de 2 horas, la daría ahora mismo, pero es para que usted aprenda, pero sé que no van a aguantar 2 horas conmigo. Pero Dios quiera que me entienda, porque para mí lo más importante que hay en mis pacientes es que el que está a su lado y ellos mismos controlen su lengua. ¿Por qué? Porque si ellos controlan su lengua, pueden controlar todo su cuerpo. Parte del cuerpo es la mente, parte del cuerpo es nuestros instintos, nuestras urgencias, y las puedes controlar. ¿Cuál es el ejercicio? Controlar. ¿Cómo empieza la primera? Con oír. Y la segunda, con lo que tú pones en tu corazón. Cuando tú llenas tu corazón o llenas tu mente, llenas tu cerebro de cosas bellas, hermosas que puedes hablar. Puedes hablar de arte, puedes hablar de poesía, puedes hablar de literatura, puedes hablar de todo. Cuando no hay eso, vas a hablar simplemente de tus instintos. Puedes hablar de sexo, pornografía, que la droga que el nightclub y vas a hablar de eso, porque de eso está lleno tu corazón, porque nunca le hiciste un tiempo para meditar en Dios y que Él te llene el corazón. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Qué importante, ¿no? Porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seré condenados. Otra manera. Primero es, ¿cuál era lo primero? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No te acuerdas. Todo hombre sea pronto para oír, escuchar. Lo segundo es lo que pones en tu corazón. Y ahí va lo tercero. Este es para creyentes y bien importante. Aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Hablar con Dios, hablar con el Padre, ser consciente que Dios mora en ti y ser consciente
que tú puedes pedir algo que el Señor prometió. Señor, no quiero hablar a mis hijos yo, quiero que tú les hables. Señor, no quiero ser el que lleva la palabra a la gente este domingo, sino seas tú el que habla, Señor. Y por eso, Padre, dependo en ti, me callo y quiero que me des cada versículo, cada palabra, cuando me voy a expresar frente a todos los hermanos que están escuchando. Y te pido, Padre, por favor, ayúdame en esto. Y eso se llama ser controlados, ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor lo dijo así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que el Señor habla a través tuyo. Qué hermoso es saber que el Señor habla a mi esposa a través mío. Ahora, no es religión, hermanos, es amor. No es a mis hijos castigo, sino es amor, porque hemos relacionado de alguna manera un Dios que manda lanzas y rayos desde arriba, cuando Dios lo que habla contigo es amor. Es el que te da paz, es el que te da todo lo que necesitas para vivir, es el que provee para ti el aire. Eso hazlo con tus hijos, porque Dios es amor. Aprende el amor de Dios y verás cómo le das amor a tus hijos. Cuando el Espíritu Santo habla, va a hablar de amor, porque Dios es amor. No va a hablar de juicio constante y de esto no fuiste el domingo, que no te hizo, que te ha pasado, le haces más caso a Satanás, le haces caso al otro. No, no es cuestión de juicio, porque hay un acusador y ese se llama Satanás. Pero hay alguien que te libra de Satanás y te da palabra de amor, y es el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Y es otra manera. La primera, oír. La segunda es llenar tu corazón con cosas bellas y lindas, para que siempre puedas producir cosas bellas y lindas, palabras bellas y lindas en tu familia. Y la otra es decirle al Señor, en cada reunión que tienes, yo aconsejo 3 veces al día, reunirse con el Señor, decirle: Señor, estos labios, toca mis labios, porque yo solamente quiero hablar lo que tú pones en mis labios, y sobre todo en mi familia. Quiero bendecirlos, quiero llevarlos. Y sé que hay que corregir, Señor, porque tú en tu palabra corriges. Sé que hay que enderezar y enseñarles nuevos caminos, pero dame ese amor que tú tienes, que diste tu vida en la cruz, para yo poder también dar mi vida por mis hijos, mi tiempo por mis hijos, escucharlos primero, Señor, hablarles del tesoro que tú has puesto en mi corazón. Y lo último es que tú hables a través mío a ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y vamos a la cuarta. La cuarta es importantísimo. Y hemos aprendido, la primera es oír. Y disculpen que repitan tanto ya, porque para mí este tema es tan importante que quisiera que usted lo haga viral, se lo pase a todos, se lo enseñe a sus hijos, se lo enseñe a todos e incluso se inscriba para la conferencia de 2 horas. Lamentablemente son 2 horas. Dice: todo hombre sea tardo para oír primero. Lo segundo es la abundancia de tu corazón, cómo has alimentado tu corazón con estudios, con la palabra, con esas bellas canciones, literatura, qué sé yo, todo lo que has metido lindo en tu corazón. La tercera es pedirle al Señor que controle tu lengua. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y la cuarta, hermanos, es sabiendo la importancia de tus palabras. Tú nunca me vas a hacer caso si no supieras lo importante que son tus palabras. Te he hablado que las palabras destruyen, y es la mayoría de trastornos mentales vienen de palabras, sencillamente, de lo que uno dice a otro y lo dice por años. Porque es que no aparece que te diga una palabra y aparece el día siguiente el trastorno mental. No, es que desde bebé te han tratado, o tienes 40 años de casado, o tienes 3 años de casado, o a veces 6 meses, 5 meses casado y ya no soportas los insultos. Es continuo, palabras y palabras. Es como la gota que taladra la roca. Las palabras malas, las palabras que destrozan tu mente y tu cerebro. Por eso es importante el escuchar, es importante el llenar tus cosas bellas tu corazón. Es importante pedirle a Dios que controle tu lengua. Pero lo último, hermanos, es si tú entiendes esto, si tú realmente entiendes eso, vas a comenzar a aprender cómo controlar este timón. La importancia de tus palabras. La Biblia dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre.
y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y escuche esto, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Voy a repetir porque mi perrita está haciendo ruido ahorita. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Hermanos, de ahí vienen los trastornos mentales. De ahí viene la depresión, de ahí viene la baja autoestima, de ahí viene que una persona crea ilusiones para escapar de todas estas palabras de subyugación, de esclavitud que ha recibido en su vida. Por eso los niños crean fantasías. Por eso es que los niños tratan de escapar porque no lo soportan. Hace tiempo traté a una niña que jugaba con dos muchachos. Todos los días jugaba a dos muchachos que venían de su sótano, y jugaba ella. La niña tenía 8 años y había cumplido 7 años, tenía 7 años y iba a cumplir 8. Entonces hablé con la niña, la querían internar, le querían dar antipsicóticos, porque en primer lugar no existían los muchachos y en segundo lugar no tenía sótano. Entonces creían que se había vuelto esquizofrénica. Hice la pregunta clásica. Le pregunté al padre y a la madre, ¿cuánto habla usted con su hija? Le pregunté al padre y a la madre, ¿cuánto tiempo pasa usted con sus hijas? Los dos trabajaban y tenían un trabajo muy fuerte. La misma niña se pasaba horas sola, y no solamente horas solas, sino que era extranjera en este país. Y al ser extranjera en este país, en un colegio donde recién ella estaba aprendiendo la lengua y nadie le hablaba, porque simplemente no era su lengua. En pocas palabras, había falta de palabra, falta de diálogo. El niño necesita hablar contigo. El niño necesita expresar sus más íntimos deseos, sus más íntimas emociones contigo, y que tú le escuches, te acuerdas el oír, y que tú le respondas con palabras de sabiduría. Esa niña pasaba a lo más 6 horas a la semana con sus padres. Cuando cambiamos totalmente y les dije a los padres, por favor, ella necesita horas con usted, presencia de usted, y que le escuchen. El mismo sistema que estamos hablando acá. La niña ahora se gradúa en la universidad, es increíble, no tienes idea todo lo que está haciendo en este momento. Y solamente porque los padres decidieron hablar con ella, pasar tiempo con ella. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tú sabes que la vida y la muerte, estoy hablando emocionalmente, estoy hablando de felicidad, estoy hablando de buenos días de tus hijos, depende de tu palabra. Están en el poder de tu lengua. Dios quiera que me entiendas, hermanos, porque tus hijos gritan para que tú le escuches y tú le hables. Establezca una conversación contigo. Tu madre, tal vez que está sola, tu esposa, que tal vez está sola, que no le permites ni siquiera hablar y tiene que buscar un profesional para hablarle. Escucha y habla. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero es más, no solamente la muerte y la vida, sino para hacer cosas de bendición. Tú puedes determinar el curso de la vida con tus palabras. La Biblia dice así, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Diréis a ese monte. Miren, porque el Señor lo hace claro. Mira el poder de tu palabra. Diréis a ese monte, pasa de aquí y allá, y nada os será imposible. Muchos montes encontrarás en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de tu familia, en la vida de tu esposo. Pero tú tienes el poder de la palabra.
una palabra con sabiduría, una palabra que la sacas del tesoro de tu corazón para quitar cualquier monte, cualquier obstáculo que puedas. Por favor, hazlo, bendícelo, llénalo de tu gracia a tus hijos, a tu hogar, con ese tesoro que has. Escucha, y el Señor lo hará. En Mateo 11, capítulo 22, 26, le dice el Señor a sus apóstoles algo increíble. Le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Mira, monte de envidia, quítate y échate en el mar. Monte de duda, quítate y échate en el mar. Monte de enfermedad, quítate y échate en el mar. No dudar en su corazón, sino que creyere, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Ese es el poder de tu palabra. Dime si no vale la pena invertir tiempo en aprender cómo controlar este timón de tu vida. La lengua, el timón de tu vida. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sino que creyere, que será hecho. Lo que dice, lo que diga, será hecho. Ese es el poder de tus palabras. Si tú controlas tus palabras, controlas todo tu cuerpo. Aprende a hacerlo. Te lo pido. Mientras tanto, si deseas recibir esta conferencia sobre la lengua y cómo controlar, por favor, escríbenos. drcambio@gmail.com. Yo se lo paso a mi esposa y mi esposa se comunica con ustedes y le dice cuándo va a ser. Pero para mí es importante que usted aprenda. Y Dios quiera que esta pequeña meditación, esta pequeña lección, le ayude a usted, pero le ayude sobre todo a tener la curiosidad del poder de sus palabras. Lo importante que es su lengua y lo que usted le dice a sus hijos, lo puede hundir, lo puede matar o lo puede hacer vivir. Que Dios lo ayude en esto. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Cuando alguien venga a hablar contigo, cuando alguien quiera hacer algo contigo, hazme un favor, dile así, háblame de Dios, háblame de su palabra. ¿Qué tal si paramos los chismes y me hablas de Dios? Me hablas de Dios y quiero saber cuando esté en pruebas qué ayuda voy a tener. Quiero saber que cuando alguien no quiere hablar conmigo, me ha despreciado, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame de Dios. Hay un himno que lo va a pedir a mi esposa, que lo cante hoy día, y y Dios quiera que usted lo pueda guardar en su corazón. De repente usted ya sabe este himno. Para mí es un himno muy hermoso y dice casualmente lo que estoy tratando de hacer ahora. Perdona, Marisol, voy a retroceder mi silla para poder traer este himno. Se llama Habladme más de Cristo. Me pongo mi guitarra. No sé, me lo pongo aquí o allá. Vamos a ver, Cerca a esto. donde pueda leer mejor. Cerca a este. Ya. Y ya, estamos casi listos. Disculpen que nada esté ensayado, todo es en vivo y en directo. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero Que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él.
Amén. Ya sabe lo que tiene que hacer cuando alguien le quiere hablar de algo. Dice, ¿sabes qué? Háblame más de Cristo. Y Dios quiera que le haya podido ayudar en algo y la importancia de lo que es aprender a controlar y enseñarle, no solamente a usted, sino enseñarle a otros la importancia de controlar. Hay técnicas para controlar y se los quiero enseñar y ya sabe, usted me tiene que escribir a drcambio@gmail.com y me puede escribir y dice, yo quisiera ser parte de esta conferencia, yo quisiera estar en esa conferencia, le prometo que voy a aguantar estas 2 horas y voy a aprender cómo controlar la lengua. ¿Por qué es tan importante? Porque usted debe haber empezado dietas que fallan, ¿sí o no? Usted debe haber empezado dietas que realmente no sabe qué hacer con las dietas y a veces programas de ejercicios y no puede. Y usted dirá, ¿por qué me falta esa voluntad? Controle su lengua. Controle, maneje el timón de su vida. Aprenda a manejarlo y Dios quiera que lo pueda hacer. Hay muchas personas que han pasado por problemas esta semana. Quiero que sigamos orando por por Joel, el hijo del doctor Víctor Solís, que tiene un tumor en el cerebro y sabemos que Dios le va a dar la victoria y que todo va a salir bien y seguimos orando por él. Quiero que oren también por mi mamita y yo estaré viajando la próxima semana